Bueno, cordial saludo a todos mis compañeros de este curso de enfoques investigativos. Mi nombre es Camilo Andrés Manjarres Bautista. Soy estudiante de la Facultad de Educación del programa de Licenciatura en Informática Educativa. En este video, pues entonces les voy a exponer sobre los dos enfoques investigativos, el cual estamos tratando en la actual estrategia. Entonces, ante todo, pues los enfoques investigativos son procesos sistemáticos, disciplinados y controlados. Esto como tal, estamos hablando de lo que se define lo que es la investigación, ¿sí? Que es un conjunto de procesos sistemáticos que se aplican a un fenómeno, ¿sí? Al estudio de un fenómeno o problema, ¿sí? Eso es lo que se refiere a esta parte al concepto de enfoque de investigación. Nosotros lo relacionamos entonces con los dos enfoques que son el cuantitativo y el cualitativo, ¿sí? Bueno, el primero, pues entonces está ligado al método deductivo, ¿sí? Ya que va de lo general a lo particular, ¿sí? Este método pues tiene la necesidad de medir, ¿sí? Su necesidad es medir y en tanto la magnitud también, ¿no? A diferencia del cualitativo, pues entonces esto es un método secuencial y probatorio, ¿sí? Su proceso como tal, ¿sí? Es así, secuencial y probatorio. Parte de una idea, que es lo primero, ¿sí? Tanto en el cuantitativo como en el cualitativo, siempre partimos de una idea, ¿no? Y esa idea pues depende también del investigador, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a la necesidad, a la oportunidad o de pronto también a la solución de un problema al que él quiere llegar, ¿no? Esa es como tal la idea, ¿sí? Entonces ya lo segundo es plantear el problema, ¿no? ¿Sí? De acuerdo al fenómeno que se esté presentando, ¿no? La revisión de literatura, bueno, en todo problema de investigación tenemos que basarnos en literatura, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a construir lo que es el marco teórico, ¿sí? En qué problemas de investigación estamos basando al fenómeno, al problema que nosotros queremos llegar, ¿sí? En eso pues nosotros tenemos que investigar, ¿no? La visualización del estudio, que es el cuarto paso, pues entonces quiere decir hacia dónde queremos llegar con nuestro problema, ¿no? De acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Las hipótesis y definición de variables. Entonces las hipótesis en este caso son como las creencias, ¿sí? Se generan en este caso se generan antes de recolectar los datos, ¿sí? Y las variables pues recordemos que son dependientes o independientes, ¿sí? El diseño de investigación, entonces aquí definimos qué instrumentos vamos a utilizar para este proceso de investigación, ¿no? Recuerdo el problema que nos planteamos. La definición de la muestra, ¿sí? A qué grupo de personas nos vamos a dirigir, ¿sí? Entonces la recolección de datos, pues ya dependiendo de lo que realicemos en este diseño de investigación, estos datos son de medición, ¿sí? Por lo tanto, entonces, al analizarlos en esta parte, tenemos que utilizar métodos estadísticos, ¿no? Métodos como varianzas, medias, modas, bueno, son métodos estadísticos que nosotros tenemos que utilizar. Y en este caso, pues, para arrojar esos resultados, pues tenemos que utilizar la mayoría de veces por programa, ¿no? Software. Por lo general siempre utilizamos el Excel. Entonces ya eso depende de cada uno qué métodos utilizan o qué software utilizan para proyectar esos resultados, ¿no?
las gráficas y todo eso. Pero entonces lo importante es el análisis, ¿no? Es la interpretación de esos resultados. Es lo más importante, ¿no? No es llegar allá a exponer y proyectar esas imágenes allá, no. Lo importante es la interpretación que nosotros le dimos a eso, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, esto es secuencial, así tal como está, de primero a décimo, ¿sí? Todo se basa en las hipótesis y en las variables que nosotros definamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras características? No, entonces pasemos acá entonces al método cualitativo, que es inductivo, es decir, que pasa de lo particular a lo general. Es decir, que nosotros vamos a plantearnos unas preguntas, unos hechos, ¿sí? Como a introducirnos dentro de una comunidad o un ambiente, ¿sí? Y de ahí entonces nos vamos a como meter como en cada uno de los participantes de este diseño, ¿no? De esta investigación, ¿no? ¿Qué pasa con la cualitativa? En la cualitativa, lo que son las preguntas, las hipótesis, eso va como es muy dinámico, ¿no? Sí, porque eso puede variar en antes, durante o después de la recolección de datos, el análisis de datos. Sí, eso puede variar. Por eso son estas flechitas que van hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Porque yo puedo, aquí por ejemplo, puedo introducirme en el ambiente, ¿sí? Y ya cuando vaya a hacer el diseño, me estoy dando cuenta que que no puedo como aplicar ese diseño a ese ambiente, que me toca devolverme porque los participantes de pronto no me colaboraron, ¿sí? O se rehusaron a colaborarme, ¿sí? Lo mismo aquí en la recolección de datos, ¿sí? Yo no esperaba estos datos, entonces yo lo que hice fue regresarme a la muestra que yo inicialicé, ¿sí? Y de pronto, ¿cómo les explico? Estos participantes escogí otro tipo de participantes para entonces recolectar otro tipo de datos y así analizarlos, ¿sí? Entonces esto tiene mucho dinamismo, ¿no? Porque muchas veces no esperamos los resultados, entonces tenemos que volvernos a otras etapas y así proseguir, ¿no? Aquí en este cualitativo no exigimos mediciones, o sea, no aplicamos esa como lo hacemos en la cuantitativa. De pronto datos así exactos, con números, no, nada de eso. Solo necesitamos esa interpretación de datos, sí, como tal. Aquí es muy importante esta parte de la literatura existente, el marco teórico. Tenemos que basarnos en algo, ¿sí? Para ese proyecto, ¿no? Para ese problema de investigación, ¿no? Entonces es muy importante esa investigación. Y para eso necesitamos investigar mucho, en muchas fuentes. Entonces, eso es como tal la cualitativa, ¿no? ¿Qué otras características puede tener? El investigador puede utilizar muchas técnicas de recolección de datos, pero entonces está las más comunes, que es la observación, las entrevistas abiertas, puede utilizar preguntas abiertas, en la revisión de documentos, ¿sí? La evaluación. Esos son como los instrumentos de recolección de datos, ¿no? El investigador como que se introduce en las experiencias de los participantes, ¿no? Y construye conocimientos a partir de lo que afirmen de los datos que nos ofrecen los participantes. Así mismo podemos analizar esos datos, ¿no?
Entonces es muy importante en este proceso cualitativo la toma de datos, ¿no? Eso es muy importante. Ejemplos que podemos dar acerca de cuantitativo y cualitativo. Yo les voy a mostrar un ejemplo que encontré por internet sobre la investigación cuantitativa. Aquí encontré un ejemplo pues sobre un problema que hay con los estudiantes de los pueblos, ¿sí? De los pueblos públicos, que no utilizan herramientas que se requieren para implementar un buen estudio, ¿sí? Ese es el problema que hay en un pueblo, ¿no? El objetivo es determinar qué tanto usan los estudiantes del grado 10º del colegio tal los materiales de apoyo al estudio para su desempeño escolar, ¿sí? La hipótesis de los estudiantes del grado 10º del colegio tal no utilizan material de apoyo al estudio en su desempeño escolar, ya sea porque, bueno, y las palabras acá, entonces van a haber respuestas afirmativas y negativas, ¿sí? Eso depende de la técnica de investigación que se vaya a utilizar, ¿no? En este caso utilizó la encuesta. Ese fue el diseño como tal que realizó. Entonces aquí le hizo una recolección de datos, ¿sí? y hizo un análisis. Aquí pues, entonces es lo que muestra, y aquí pues están los anexos, las encuestas, y esto es lo que obtuvo, el porcentaje como tal, ¿sí? Esto lo podemos hacer en Excel, tabularlo, mostrar como en la gráfica esa de pastel o en la torta, ¿sí? O con tablas dinámicas también lo podemos realizar. Un ejemplo de investigación cualitativa es el que estoy profundizando en este momento. El objetivo como tal de mi trabajo de investigación es incidir y conocer el estado de implementación de las TIC como estrategia pedagógica y didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la jornada de la tarde en la institución educativa con los San Simón. Ese es como tal el objetivo de mi investigación cualitativa, ¿no? Son objetivos específicos, y el problema es cómo se llevó a cabo la política de implementación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué este problema? Porque hay docentes que no aplican estas TIC en los procesos de enseñanza de aprendizaje, a pesar de que tienen los elementos necesarios para llevar a cabo esas herramientas en las aulas de clase. Ellos hay unas que se rehusan a eso. Entonces acá hay como una literatura, como el estado del arte como tal. Acá hay algunas las hipótesis. Entonces aquí dicen algunos profesores no les gusta emplear las TIC para enseñanza de aprendizaje, ¿sí? Aquí otra hipótesis: con el uso de herramientas digitales se da mayor interactividad entre los docentes y estudiantes en los retos que plantean. Sí, porque también depende de la metodología del modelo educativo, ¿sí? De los modelos pedagógicos que el docente implemente, ¿no? Una fase de investigación, la presentación como tal, y aquí entonces están los resultados de las entrevistas. Yo aquí utilicé la entrevista como tal. Tengo que acercar a algunos estudiantes de 10º y 11, ¿sí? Y los grabé, y pues ya de acuerdo a las grabaciones pues tomé como lo más importante de cada respuesta. Esta es una tabulación que yo hice, ¿sí? Y aquí a lo último entonces yo muestro tanto a docentes y estudiantes, ¿no? Son las dos muestras, las dos poblaciones que yo, y aquí al último pues está el análisis tanto a docentes y estudiantes, y saco mis propias conclusiones. Y al último pues está los anexos, ¿sí? Ese es un ejemplo de investigación cualitativa, ¿no? Entonces espero que les haya gustado y espero sus valiosas opiniones.
Una feliz noche.